lo que queremos analizar es como empresa, el fondo de esto, ¿no? Porque muy aparte también tú como persona percibes un sueldo, la empresa hace ventas, también tiene que cobrarlas, ¿no? Entonces es muy importante también que la empresa considere cuál es su rango de tiempo adecuado para poder financiarse, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa muchos aspectos como reprogramaciones, diferimientos, eh, pagar préstamo con préstamos, o sea, esas cosas cuando no se hace una buena evaluación. Porque también el banco en muchas ocasiones también, por prestarte, te lo hace, ¿no? Pero en el momento dado ya es diferente, ¿no? En la realidad, a medida que se va pagando, ¿verdad? Entonces, ¿quién mejor que para definir un plazo adecuado y todo aquello? La misma empresa, ¿no? Y si tú ya conoces tu capacidad contributiva, la capacidad de generación de caja y cuánto puedes pagar sin hacer demasiado esfuerzo, tú mismo puedes hablar tu calendario de pagos. Por ejemplo, esto tú armas para poder devengar los intereses de tu préstamo haciendo contabilidad, por ejemplo, ¿no? O si tú tienes un préstamo en el banco y haces lo que yo he hecho aquí, lo replicas, igualito va a salir. O sea, el sistema del banco no es difícil de explicar, ¿no? Entonces, esta es la misma mecánica. ¿Y de qué te ayuda esto? A entender muchas veces, ¿no? Y ya que estamos en esta parte, que eso ya no compete porque es Finanzas 1, pero para recordarles, muchas veces nosotros nos guiamos en esto, en el interés, ¿no? Aquí ves 9,000 y aquí ves 33,000, ¿no? Y cuando tú quieres financiarte, muchas veces te acobardas porque dices, no, a largo plazo solamente vas a trabajar para pagar el interés. Es un concepto que muchos dicen, ¿verdad? Y eso es algo erróneo. Porque, por ejemplo, un crédito que es de este tipo así es vivienda, ¿no? Para vivienda. Yo tengo un crédito de vivienda, ¿no? Entonces, yo tengo un crédito de vivienda y pues pago así. Una cuota relativamente no muy grande, pero a 20, 30 años. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves solamente el interés a los años, claro, ves un montón de dinero. Pero luego calculo cuánto me saldría si me financio a menos tiempo. Bueno, tengo que pagar mucho más. Y luego veo mis ingresos. Puedo pagarlo, pero puedes sí hacer el esfuerzo, pero también ¿qué tienes que hacer? Disfrutar de la vida. Entonces yo prefiero pagar lentamente, pero seguir viajando, seguir comiendo bien, viviendo bien, ¿no? Y no tener que, por pagar rápido mi deuda, tener que, por ejemplo, no disfrutar de la vida, no salir, no viajar, o sea, todo mi dinero al banco, vivir con lo justo, no comer nada bien, vestirme no muy bien, cosas así, ¿no? Entonces, esto se llama también costo de oportunidad, ¿no? Si bien yo me financio a largo plazo y voy a terminar pagando mucho más interés, voy a poder pagar progresivamente y como la cuota es más pequeña, pues voy a poder también tener menos riesgo de mora. Pero en cambio, si la cuota es mucho más alta, si bien voy a ahorrar en interés, la cuota justamente es mucho más alta y por ende también es mucho mayor el riesgo de no poder pagar, ¿no? Entonces, cada uno tiene su pro y su contra, ¿no? Cada uno tiene el pro y contra en este caso, ¿no? Y eso es lo que te dice este principio que hablamos acá, de la curva normal, ¿no? Ese principio de la curva normal habla pues acerca de justamente esa relación que tenemos, ¿no? Esta de acá, de esa relación que tenemos entre préstamos de largo plazo versus los préstamos de corto plazo, ¿no? Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Tener en consideración, ¿ya? Y las empresas, pues también hacen lo mismo porque tienen flujos de caja mensuales. Tienen que comprar, tienen que vender, pagar gastos corrientes, costos fijos, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar otros préstamos si es que tienen que pagar aportes, ¿no? Tienen que comprar materia prima, ¿verdad? Tienen muchas obligaciones y conocen cuál es su flujo de caja normal mes a mes. Entonces saben cuánto más o menos pueden destinar a pagar una cuota del banco, ¿no? Entonces el banco
sí te va a hacer un estudio y sí te puede decir cuánto pagar, pero tú ya puedes ver y cómo acomodarte mejor a otras alternativas, ¿no? Que es muy, muy bueno hacer eso. Que en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Pues el banco sí te hace algo, pero en la realidad luego te causa perjuicio, ¿ya? Entonces vamos a hacer, como pidió su compañero, cuál es la diferencia entre cuota variable y amortización de capital fijo, que es el otro método, ¿ya? Vamos a hacer acá. Vamos a hacer uno pequeñito, de un año. Aquí. ¿Cuál es la diferencia entre corto y largo plazo? Ahí está. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Voy a pagar, mi préstamo es de 100,000, ¿ya? De 100,000 es mi préstamo. Mi tasa de interés es un 10%, una tasa fácil. Y voy a pagar cuotas mensuales. Voy a pagar cuotas mensuales. Listo, ya tengo. Hay dos formas de calcular, la que es cuota cuando la cuota es fija y otra cuando es la amortización de capital fijo. Hay dos. Uno cuando esta columna es fija y otra es cuando esta columna es fija. ¿Ya? Pues vamos a calcular. Un año tiene 12 meses. Entonces vamos a calcular justamente cuánto me sale en 12 meses. Le vamos a hacer mucho más. Lo vamos a colocar en 6 meses para que no sea tan difícil. Ya voy a pagar mi crédito en 6 meses con los dos tipos de amortización. ¿Cuál es mi saldo? 100,000 bolivianos. Ahí está. No voy a copiar 100,000. Ahí está. Mi tasa mensual es de un 0,08%, 0,8%. Y para calcular la cuota fija vamos a utilizar la misma fórmula, ¿verdad? La fórmula pago. Pago, ¿no? La tasa 0,83 mensual, 6 meses, 100,000 bolivianos que me he prestado y necesito tener 0 a fin del periodo. Ahí está. Voy a pagar 17,000 fijos cada mes. Voy a pagar cada mes ese valor. Ahí está. Los 6 meses voy a pagar la misma cuota. Sabe muy bien que el interés se calcula sobre saldos y entonces cuota menos interés es el capital amortizado. Ahí está. Como ya tengo lo vamos a redondear, ahí está. Y pues lo que me queda es jalar las fórmulas. Y acá es la diferencia entre estos dos. Aquí está. Solamente que acá me olvidé colocar una constante. Listo. Ahí está. ¿Ven? No debo nada, 0. Y mi costo de interés es 2,937. Ahí está. Ahora hagamos el otro para ver la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La otra forma es amortizar el capital fijo. ¿Qué quiere decir? Cada mes pagar este importe. Ahí está. No pagar lo mismo cada mes. Cuestión que pagando, amortizando el mismo importe de capital, me va a salir 0. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, ¿qué es lo que me falta calcular? El interés. ¿Cómo calculo el interés? Pues sobresaldo. Siempre el interés es sobresaldo. Ahí está. ¿No? La primera cuota va a ser la misma. Luego ya va a ir cambiando. Ahí está. Tengo mi interés. Ahí está. Y mi cuota, que es la suma de ambos. Ahí está. ¿Listo? Para el ejemplo, ¿cuál es más barato? ¿Cuota fija o cuota variable? Con capital fijo. La variable. La variable. ¿Cuál es el problema que tienes? Que fíjate acá, pagas lo mismo cada mes, te ayuda. Acá pagas diferente.
¿Cuál es el que te ofrece cuando vas al banco normalmente? La fija. La fija. El banco siempre te va a poner la fija. No, siempre te va a ofrecer la cuota fija. O en préstamos de vivienda, por ejemplo, son cuota fija de cajón, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia? Fíjense, 6 meses, pero hagan 12, 18, 20 meses, ya cambian, ¿no? Entonces, esto es por solamente el método, ¿no? Fíjense, este es mayor que este en 20 bolivianos. Pero asumamos que esto no es 100.000, sino es 1.000.000. Las empresas no se prestan 100.000, se prestan 10 millones. Entonces cambia el volumen, ¿verdad? Va cambiando por el volumen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante en ese sentido, ¿ya? Esto es esta parte que hablamos de la rentabilidad. Y tú, con un inversor, ¿ya? Como tú que sabes finanzas, pues tienes que saber hacer esto. ¿Por qué? Porque no vas a ir al banco y vas a aceptar lo que el banco te diga o lo que el accionista o el que te ofrece títulos, él te diga y tú le vas a creer. No, ¿qué tienes que hacer tú como buen financiero? Calcular y ver si realmente lo que te dicen es cierto o es un engaño. ¿Verdad? He visto que han levantado algunas manos anteriormente, antes de que se corte la sesión. ¿Tenían alguna pregunta más sobre esto? Dice un favor, ¿será que puede volver a explicar la forma o qué es la fórmula de pago? Ya, la fórmula de pago, aquí está. La fórmula pago, aquí está. ¿No? La fórmula pago, lo vamos a explicar con esto. La fórmula pago te pide 5 cosas. Te pide la tasa, el número de periodos, el valor que te estás prestando, el valor final, o sea, es cuánto quieres que quede, ¿no? Porque yo también puedo calcular cuánto debo pagar para que en 10 años me quede 1.000 bolivianos. O sea, voy a pagar, pero me va a quedar un saldo de 1.000. Entonces, el Excel me lo calcula. Pero lo que yo quiero es pagar totalmente mi préstamo, ¿no? No deber nada. Entonces, le coloco 0. Y acá puedo tener 2 opciones, que sea anualidad de tipo ordinaria o anualidad de tipo anticipada. ¿Qué quiere decir? Anualidad ordinaria que pague cada fin del periodo. O sea, me presto hoy y voy a pagar mi primera cuota al siguiente mes. Y eso es el tipo 0, ¿no? Por eso no coloco nada. Pero también existe el tipo 1, que el tipo 1, ¿qué significa? Que el pago, yo me presto hoy, pero hoy ya pago la primera cuota, como es la anualidad anticipada. Entonces mi cuota, fíjense, cambia, ¿no? Eso es, ¿ya? Eso es anualidades, ¿no? Eso han visto también en Finanzas 1. Valor del dinero en el tiempo, anualidades. Anualidad anticipada y anualidad ordinaria, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Recuerden también que el número de periodos es en este caso meses, la tasa también tiene que estar en meses. No puedo calcular tasa años con periodo meses, porque ahí estoy cometiendo un error. Tasa y periodos tienen que ser la misma unidad de tiempo. Por eso yo he dividido, fíjense, la tasa en meses y los años en meses. ¿Ya? Se los voy a pasar también esta tabla, así que tranquilos, ¿no? Pueden utilizarla y como ustedes deseen. ¿Ya? Eso era para ejemplo, no nos hemos explayado un poco más. ¿Había alguien que más tendría alguna duda? Si quieren que para continuar, si no, en caso contrario. Bueno, yo tenía la duda del cálculo, Lice, pero si va a pasar el Excel, entonces yo creo que ahí nos vamos a ubicar. Ya, ya. ¿Cuál era, pero ya que estamos aquí, para que no, para que salgamos tal vez ni van a revisar el Excel. Sí, bueno, como está explicando rápido, no le pude seguir, digamos, ese ritmo cuando estaba calculando la amortización, el interés. Ya, ya. A ver, yo lo he hecho rápido porque yo supongo que eso ya lo han visto en Finanzas 1, pero vamos a hacerlo más lento, ¿ya? A ver,
Para armar un cuadro de préstamos necesito 5 variables. ¿Cuántas cuotas? El detalle de las cuotas, o sea, el número de meses. Amortización de capital es cuánto va a ir a cuenta del capital. El interés, que depende justamente de la tasa, ¿no? Porque si yo le cambio la tasa, voy a tener, por ejemplo, le cambio un 12%, la tasa se va a mover mucho más, ¿no? Y la cuota, que la cuota no es nada más que la suma de amortización, ¿ya? A más B, ¿no? A más B. Para darles un ejemplo, ¿no? ¿Qué es A más B? A más B, vamos a colocar A más B. A, amortización de capital, e interés le vamos a colocar que es la columna B, ya para que puedan identificar. B, listo. A más B es cuota. Y el saldo es lo que queda por pagar del capital. Al principio, en el periodo 0, pues yo sigo debiendo lo que me presté. Pasa un mes, entonces, ¿cuál es la modalidad que yo seleccioné para pagar? Es cuota fija. Le vamos a colocar acá, cuota fija, ¿no? ¿Qué quiere decir cuota fija? Que voy a pagar lo mismo cada mes. Entonces, para saber cuánto va a ser mi cuota fija, utilizo la fórmula que hemos visto ahora, pago, ¿no? Y ella me lo va a encontrar cuánto debo pagar cada mes. Aquí está. 3.042 todos los meses. ¿Te fijas? No va a cambiar. Y pagando 3.042 cada mes, voy a saldar mi deuda en 0. Bien, ya tengo ese dato. ¿Cómo calculo el interés? El interés, sabemos muy bien, se calcula sobre saldo. Entonces, ¿cuál es mi saldo? 100.000. Del periodo 0 al periodo 1, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un mes. Entonces voy a calcular 100.000 por la tasa mensual, no la anual, mensual, porque solamente pasó un mes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, 500, ahí está, ¿no? Ya tengo mi primera tasa. Ahora bien, si yo sé que cuota es igual a amortización más interés, para hallar la amortización de capital, ¿cómo hago? La diferencia, ¿verdad? Despejo nada más. Esto menos esto. Ahí está, ¿no? Y tengo mi resultado, ¿no? O si quieres hacer la prueba, pues sumo ambos. Y me sale el mismo resultado, ¿no? La idea fundamental de este método es que justamente el capital se va adaptando a la cuota, ¿no? Entonces, cuando es cuota fija, voy pagando al principio menos capital y así poco a poco voy subiendo la amortización de capital, ¿no? Eso es la forma de cálculo. Y eso se repite cada mes, ¿no? Calculo el interés sobre el saldo. Calculo el interés sobre el saldo y así, cada mes. La tasa va a seguir siendo la misma, no va a cambiar, ¿no? Solamente va a cambiar el interés y la amortización de capital. La cuota, como dijimos, va a ser siempre la misma. Y en el otro método, aquí está, el fijo, ¿no? Que el capital se amortiza fijo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues es sencillo. Si digo que yo debo 100.000 bolivianos y quiero pagarlo en 6 meses, ¿qué tengo que hacer? Dividir los 6.000 entre 6 meses. Y cada mes voy a pagar lo mismo, para que sumados me den los 100.000, ¿verdad? Lo voy a sumar acá. Fíjense, me da 100.000, ¿no? 100.000. Entonces, ¿cómo calculo el interés? Lo mismo de siempre. El saldo por la tasa de interés mensual. Pero ahora, a diferencia del otro caso, yo voy a sumar amortización de capital, porque ya la tengo de dato, más el interés que he determinado ahora. Y tengo la cuota. Y así, cada mes igual lo mismo. Interés sobre el saldo de capital. Interés sobre el saldo de capital.
interés sobre saldo de capital. ¿Se dan cuenta? Hasta que quede cero. Ahora sí, mucho mejor. Sí, dice, muchas gracias. Está claro. Ya, listo, vámonos a la diapositiva. Hay que avanzar, hay que terminar. Ya quiero hacer los ejercicios el día martes próximo. Bueno, entonces esa es la curva normal, ¿no? Eso es la importancia de justamente el elegir o no una herramienta de corto o una herramienta de largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy importante. Además, tienes que considerar en qué lado tú te encuentras, ¿no? ¿En qué lado tú te encuentras? Si eres el inversionista o si eres la empresa, ¿verdad? Eso tienes que tener en cuenta. Porque tú como inversionista vas a querer ganar una rentabilidad rápida. En cambio, la empresa tal vez va a querer tener un poco más de tiempo para devolverte tu inversión. Entonces también tienes que tener en cuenta también de qué lado estás. Si eres el que emite de la deuda o eres el que va a comprar la deuda. Los tienes que tener también en cuenta aquí. Luego existe la curva de rendimiento plana, que es donde ya sea a corto o largo plazo, el interés es el mismo. ¿En qué instrumento se da esto? Por ejemplo, lo que han visto en letras del Tesoro de Estados Unidos. La tasa casi es la misma, no cambia. No importa si es 1, 10, 5 años, sigue siendo 1.5, 1.6%. Casi no cambia. ¿No? Letras del Tesoro normalmente tienen esta característica. Que no importa si tú inviertes a corto o largo plazo, vas a ganar lo mismo. Para estructurar justamente esta necesidad de las tasas de interés, ¿no? Porque ahora vamos a seleccionar justamente estas. Tengo tres teorías: la hipótesis de expectativas, la preferencia por la liquidez y el segmento de mercado. Expectativa está en relación a lo que nosotros conocemos como especular, ¿ya? O sea, jugar con el precio, en este caso con la tasa. El seleccionar la tasa en base a la liquidez. Depende cuánto dinero tienes para pagar o recibir, ¿no? En base al dinero. O con respecto al mercado, el tipo de negocio, que suele dar también, hay negocios que tienen tasas diferentes que otros, ¿no? Por el mercado. El de las expectativas está fundamentalmente relacionado ¿con qué? Fundamentalmente está relacionado con la expectativa que puede generar esta tasa de interés y su inflación a futuro, o sea, su crecimiento. Esto se llama en bolsa posición larga. Cuando tú hacemos juego de bolsa, esto se llama invertir en largo o posición larga. Hacer compras de activos financieros para venderlos en un plazo largo, no venderlas inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la condición fundamental es que se espera que estas tasas, como dice acá, crezcan a largo plazo, no a corto. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Que lo que vamos a buscar es tener el activo y esperar 1, 2 años y el valor va a crecer. Estamos especulando. La segunda teoría con respecto a la liquidez, ¿no? Está relacionada justamente con lo que hemos visto ahora, ¿no? Que muchas veces los emisores de títulos de deuda como bonos, cuando los intereses son para instrumentos de largo plazo, estos suelen ser mayores que a corto plazo, ¿verdad? Lo que explicábamos justamente ahora, ¿no? Que cuando los valores son de largo plazo tienen menor liquidez. En cambio, los otros son de mayor liquidez, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a pagar menos, ¿no? No es lo mismo que tenga que pagar 3,000 cada mes que pagar 1,000 cada mes. Entonces, un instrumento de largo plazo
me ayuda a la liquidez, porque no voy a pagar tanto. Y el riesgo de liquidez disminuye también. Pero, aquí hay un pero, no todo es perfecto. Lo que vimos, la tasa de interés es sensible. Mayor pago de la tasa de interés, ¿no? Por eso hicimos los cuadros para entender justamente estas teorías con respecto a la tasa, ¿no? Un título de largo plazo suele tener justamente menor riesgo de liquidez, pero tiene una mayor sensibilidad al costo de la deuda, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, ahora que están ofertando mucho DPF, si tú inviertes un DPF a un mes, te dan 4%, por decir. Pero si inviertes tu DPF a un año, te dan 6% o 7%. Entonces no es lo mismo. Ganas más, pero ¿qué pasa? Tu liquidez está mermada porque el banco te va a devolver no dentro de un mes, sino tu dinero lo va a devolver dentro de un año. ¿Ya? Entonces para el banco le conviene aquello si lo que ella quiere hacer trabajar el dinero durante un periodo largo, ¿no? Pero esa es la posición del banco, el que te vende el título. Pero ¿cuál es tu posición de ti como inversor? Tal vez tú no quieres tener tanto tiempo de espera, si no quieres cobrar rápido. Entonces es diferente. Eso depende justamente del inversor o de la entidad que emite el título. Y tú tienes que ver en qué posición te encuentras tú. Y se analiza de doble partida, ¿no? Depende de la posición que tú te encuentres, la decisión es diferente. ¿Ya? Es muy importante. Porque imagínate que tú seas un asesor del banco. No vas a pensar que tú no vas a querer que las personas compren DPFs para un mes. Tú vas a buscar que ellos compren DPFs de largo plazo, ¿verdad? Pero en cambio tú, que tienes el dinero y quieres comprar títulos para invertir, vas a querer ganar más rápido. Entonces tal vez vas a buscar títulos de corto plazo. Depende de quién es el que va a comprar el título. Y pues luego hablamos de lo que es el segmento del mercado. Siempre sabemos que el mercado está dividido por segmentos, ¿no? ¿Qué quiere decir el segmento? Lo que es el negocio. Construcción, seguros, banca, industria, comercio, química, telecomunicaciones, electricidad, en fin, todo lo que tú quieras, ¿no? Y para diferentes sectores existe una demanda y oferta diferentes, ¿no? No es lo mismo que le preste a una industria que le preste a un profesional o a un asalariado, ¿verdad? Cada sector es diferente. Por ende, cada sector tiene su propia tasa de interés en muchas ocasiones, ¿no? Muchos de ustedes han debido ir al banco y se han debido sentir discriminados cuando, por ejemplo, les dicen esto. Tú vas, por ejemplo, y quieres sacar un crédito de vehículo, digamos, ¿no? Y lo primero que te preguntan fuera de todo es, ¿usted es asalariado o es independiente? La primera pregunta. Y depende de la respuesta, el trato va a cambiar. Ya con eso ya te doy una idea de lo que es el segmento de mercado, ¿no? Entonces se dan cuenta, para las empresas es lo mismo, por tipo de empresa, por tipo de negocio, porque por ejemplo, si yo soy una empresa que vende por ejemplo, un supermercado, el banco me va a cobrar mensualmente las cuotas, porque yo genero inmediatamente el dinero. Pero, por ejemplo, imagínense que yo soy un negocio que vende a plazos, una industria, y que vende a crédito de 30 días. Entonces, lo conveniente tal vez es que me den un crédito para pagar de manera trimestral, porque mi flujo de caja es diferente que el de una comercial. ¿Se dan cuenta? Entonces, también cambia por el segmento de mercado, porque no es lo mismo un comercio que una industria. Además que en el país, las empresas productivas tienen una tasa diferenciada por ser productivas. ¿Se dan cuenta? Ese es el segmento del mercado, ¿no? Y muchas veces en eso influye lo que es también el gobierno, lo que influye en políticas de Estado. Y eso va a repercutir en la curva de la rentabilidad, lo que hemos analizado ayer, ¿no? Esa tasa va a
ser un factor fundamental en la curva de la rentabilidad, porque no es lo mismo que me preste a un 6% que me preste, por ejemplo, a una tasa de consumo, 20%. No es lo mismo. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que me presta el 5%. ¿Se dan cuenta cómo cambia el costo de la deuda por solamente el factor tasa? El tiempo y la cantidad de dinero prestado es la misma. Lo que cambia es la tasa. Por eso es tan importante estudiar la tasa. Bueno, las empresas, esto ya lo hemos visto en el tema número 1, pero es parte del análisis de portafolios. Y también lo hemos visto en el Yahoo Finance, que ahora les voy a mostrar, que para hacer un buen análisis también de la empresa y de la situación y a través de la cual tú quieres generar una decisión informada o eficiente, necesitas también información financiera, no solamente los valores de mercado u otras condiciones que hemos visto anteriormente, sino que necesitas pues estados financieros. Necesitas el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja. Estos son los principales. Ay, perdón. Estado de resultados, balance general y el flujo de efectivo. Esos me sirven a mí para tomar mi decisión adecuada, ¿no? Eso es lo que a mí me va a ayudar a tomar una decisión adecuada, ¿no? Y esto es una información que cuando es bolsa, es pública, ¿no? Fíjense, a ver, vamos a entrar al Yahoo Finance, porque es lo que nos interesa. Fíjense, estamos en Yahoo Finance, que es una herramienta que podemos utilizar. Y fíjense, yo puedo ver el estado de resultados, aquí está el estado de ingresos, puedo ver el balance general y puedo ver el flujo de caja. Aquí está, ¿no? Tú le das en acá y puedes ir viendo, justamente aquí están los resultados, ¿no? Aquí está, flujo de caja, puedes ver el balance general, aquí está, puedes ver su estado de resultados. Ahí está. Ahí está. Y tomas tus decisiones. Muy importante, ¿no? Es también importante conocer esa información. Esto ya lo conocemos. Formas de financiar un activo con pasivo corriente, con deuda de largo plazo o con capital patrimonial. Dentro de... Uy, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa acá? Se desconfiguró. Esto es análisis financiero, ¿ya? Dentro de la perspectiva de la empresa, los mercados financieros existen ¿para qué? Fundamentalmente para incrementar las ganancias monetarias, las capacidades monetarias, o dicho de otro modo, la capacidad de generar recursos a corto plazo. Entonces, los mercados financieros son una herramienta fundamental que nos ayuda a obtener rentabilidad y también caja, porque es lo importante, capital a corto plazo, ¿no? Depende del título valor que yo quiera. Bonos, acciones, titularizaciones, notas estructuradas, en fin. Entonces yo decido cómo quiero financiar. Entonces en ese interín justamente, esto se ha desconfigurado. Lo que yo voy a buscar principalmente, ya, es establecer una estructura de capital óptima. Que esto no lo vemos ya en esta materia, pero sería interesante que se pueda ver en otra materia, la estructura de capital. Financiar de manera óptima. ¿Cuánto debo financiar con deuda? ¿Cuánto con capital para tener un equilibrio? ¿No? Porque ¿qué pasa? Muchas veces hay empresas que tienen sobreendeudamiento, tienen mucho pasivo bancario y que en un momento dado no pueden pagar. O al revés,
empresas que no se aprovechan el financiamiento. Entonces, la estructura de capital nos ayuda a determinar cuál es la relación óptima entre deuda y patrimonio, o lo que nosotros también conocemos como apalancamiento, una razón de apalancamiento que es un indicador que se vio en el tema de análisis de estados financieros o también en Finanzas 1. Y por último, ya para cerrar esta última parte, ¿no? Cuando hablamos justamente de estos títulos y valores, lo que buscamos siempre es tener un apalancamiento óptimo, ¿no? Cuando hablamos de apalancamiento, hablamos fundamentalmente, ¿ya?, de trabajar con deuda, o dicho de otro modo, trabajar con dinero de terceros. Cuando tú te prestas dinero y te financias con alguien, lo que buscas fundamentalmente es financiarte con un dinero que no es tuyo, pero a cambio tú vas a terminar pagando una tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿de qué depende justamente aquello? Que en muchas ocasiones, ¿no? Como dice acá, tenemos un efecto dramático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nos acobardamos de sacar un financiamiento por justamente solo considerar el interés como la única variable y nos olvidamos el costo de oportunidad. Por ejemplo, tú no te compras un auto a crédito porque no quieres pagar intereses al banco. Pero hasta que ahorres va a pasar 1, 2, 3, 4 años. Pero el vecino sí financió con crédito. Por ende, ya está disfrutando su vehículo, ¿no? Entonces, esa es la importancia del financiamiento y la utilidad también para las empresas de utilizar instrumentos y activos financieros. ¿Ya? Hasta aquí vamos a quedar. Esta es la parte teórica del tema. Ya tienen una lectura también en la plataforma. Y el día martes próximo vamos a volver al Yahoo Finance y vamos a ver portafolios de inversión y teoría de Markowitz. ¿Ya? Van a ver cómo es esto de para seleccionar las mejores inversiones y armar su portafolio óptimo. ¿Ya, chicos? Nos vemos el día martes porque ahora se va a cerrar la sesión. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos. Tengan un buen fin de semana. Aquí concluimos la parte teórica de este tema.